Muy buen día, mi nombre es Hernando Víctor Rescubillos, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy voy a presentarles el proceso de decisión markoviano. Esta exposición se realiza para la materia de modelos estocásticos y simulación para computación y comunicaciones. Dicha asignatura es dirigida por el ingeniero Ericolian Rodríguez Martínez. En cuanto al contenido de la presentación, este está dividido en cuatro partes. En la primera parte presentaré los problemas a los cuales se pueden aplicar a los procesos de decisión markoviano. Como segunda parte el grueso de la presentación, eh, presentaré, valga la redundancia, los procesos de decisión markovianos. Como tercer punto, enunciaré ciertas aplicaciones de los procesos de decisión y finalmente terminaré por mostrar las referencias utilizadas para la elaboración de la exposición. Los procesos de decisión de Markov se aplican a problemas en los cuales necesitamos evaluar el paso del tiempo. Estos problemas son conocidos como problemas secuenciales. En este tipo de problemas, el resultado, o como más adelante lo llamaremos utilidad, depende de una secuencia de acciones. Esto difiere de los entornos episódicos en los cuales el resultado solo depende de una única acción. En los entornos secuenciales, este resultado lo conocemos solo hasta el final del proceso. Y en estos problemas secuenciales tenemos que las acciones que hemos desarrollado en el pasado nos van a generar un resultado que puede afectar la decisión que vamos a tomar para la etapa siguiente. En este tipo de entornos tenemos acciones que están asociadas a estados en instantes de tiempo t. Y tenemos que para los resultados vamos a poseer una cierta incertidumbre asociada. Entonces tenemos que los procesos de decisión de Markov nos sirven para solucionar problemas de decisión secuenciales para entornos observables y entornos no deterministas basados en un modelo de transición de Markov y basados en las utilidades. Esas utilidades se definen como la suma de recompensas y estas recompensas se otorgan en cada estado. Dichas recompensas pueden ser positivas o negativas. Bueno, si son negativas no vendrían siendo tanto como recompensas sino penalidades, pero en la literatura en general se conoce como recompensas. Ya después definiremos si son positivas o negativas. Ahora, ya podemos definir los procesos de decisión de Markov. El proceso de decisión de Markov está conformado por un conjunto de estados que llamaremos S, en los cuales podemos resaltar el estado inicial y los posibles estados objetivos. Estos posibles estados objetivos pueden ser 0, 1 o ninguno. Eso dependiendo de la configuración del problema, y por lo menos podemos no tener estados objetivos cuando tenemos MDP de horizonte finito y de horizonte infinito. En el caso de los MDP de horizonte finito, estos están determinados por un número finito de pasos. En este caso, su objetivo es optimizar el ingreso esperado al final de un periodo de tamaño de n pasos. En cuanto a los de horizonte infinito, están determinados por etapas infinitas y lo que nos interesa son encontrar las acciones o las políticas para las que podamos encontrar soluciones de estado estable. Tenemos que siempre se tiene una incertidumbre respecto a los resultados luego de ejecutar una acción y que esta incertidumbre la podemos modelar como la probabilidad de llegar al estado J dado que estábamos en el estado I y aplicamos la acción A. Ahora, podemos plantear un ejemplo para entender mejor las cosas. En este caso tenemos un robot móvil, el cual se puede desplazar en cualquier dirección y cuyo objetivo es llegar a la meta, lo cual nos daría una recompensa de más 100
Sin embargo, vemos que en el camino puede encontrar algunos obstáculos y que justo al lado de la meta hay un precipicio que nos daría una recompensa de -100, lo cual querría decir que nuestro carro móvil, robot móvil, se estaría dañado y terminaríamos. Entonces, como lo he dicho, podemos movernos en cualquier dirección. Sin embargo, una vez hemos decidido la dirección, hemos tomado la decisión sobre en qué dirección nos vamos a mover, tenemos un 80% de probabilidad de irnos hacia esa dirección o tenemos un 10% de desviarnos hacia la derecha y un 10% de desviarnos hacia la izquierda. Porque digamos que en el camino está resbaladizo y se puede el auto desviar. Ahora, eh, al ejecutar una etapa, tenemos una penalidad de -5. Esto lo podemos ver como un consumo de batería que el auto va a hacer en cuanto ejecute una etapa. El objetivo de los NDP es encontrar una política, y una política nos indica la acción que se debe ejecutar dado que estamos en un estado. Entonces, esto lo podemos ver como una función en la cual le pasamos como parámetro un estado y la función nos devuelve la mejor acción que podemos ejecutar. Las políticas se identifican con la letra pi y cabe anotar que no existe una secuencia de acciones que garantice alcanzar el objetivo, puesto que se tiene incertidumbre. Es decir, puede que por X o Y motivo nunca lleguemos al objetivo. Ahora, como la acción a realizar en cada estado debe ser la que maximice las probabilidades de alcanzar el objetivo, podemos definir qué es una política óptima. Una política óptima es la cual nos indica la acción que maximiza la utilidad en cada estado. Y esa la anotamos como pi estrella. Entonces tenemos que la función pi estrella, pasándole como parámetro un estado, nos devuelve la acción que maximiza las probabilidades de llegar al objetivo. En cuanto a las recompensas, como lo habíamos dicho, las recompensas pueden ser positivas o negativas. Y dependiendo de cómo se definan esas recompensas, asimismo cambia el comportamiento de la gente. Como en el caso de nuestro ejemplo, la gente es el robot móvil. Entonces, en cuanto a las recompensas negativas, podemos ver las poco negativas, medianamente negativas y muy negativas. Si definimos una recompensa poco negativa, el comportamiento de la gente es que va a buscar el objetivo porque la recompensa de llegar al objetivo es bastante grande comparada con la poca penalización por ejecutar cada etapa, y la gente va a asumir pocos riesgos. Esto como lo podemos ver entonces en el ejemplo. Sabemos que si llegamos a la meta vamos a obtener 100 puntos y por cada etapa que avancemos vamos a tener la penalización de 0,05. 0,05 es muy pequeño comparado a los 100 puntos que tendríamos de llegar al objetivo. En este caso, si nuestra gente estuviese parado en esta casilla, él preferiría no asumir riesgos y ejecutar la política de ir hacia la derecha, con eso esperando que en algún momento la probabilidad del 10% haga que avancemos en esta dirección, y con eso no asumamos el riesgo de caer en el precipicio. Entonces en este caso buscamos el objetivo y asumimos pocos riesgos. En cuanto a las recompensas medianamente negativas, tenemos que también buscamos el objetivo, sin embargo asumimos un poco más de riesgo, puesto que la recompensa
bueno, la penalización en este caso, porque son recompensas negativas, es, es mucho mayor. Entonces, si estaríamos en la misma situación de ahora rato, si estamos en esta casilla, nuestro agente, él preferiría asumir el riesgo de avanzar en esta dirección, eh, asumiendo el riesgo de poder caer hacia alguno de los dos lados por el 10% de probabilidad que tenemos de irnos en la mala dirección. Sin embargo, como él sabe que tiene un 80% de probabilidades, prefiere asumir el riesgo para tener un consumo mucho menor en las etapas. Y ahora, si tenemos las etapas muy negativas, en ese caso nuestra gente, él prefiere no buscar el objetivo y su objetivo, entre comillas, vendría siendo salir lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque la penalización es tan grande que es mucho más viable, es mucho mejor salir directamente que seguir acumulando penalizaciones y al final llegar al objetivo y ese objetivo no compense todas las penalizaciones que hemos acumulado. Entonces, si lo vemos en en el mismo caso, si estamos parados en esta casilla, nuestra gente, él va a preferir terminar lo antes posible que seguir acumulando etapas. Y una vez llegar a la meta, que esa recompensa no compense todo el consumo o toda la penalización que ya ha tenido. Ahora, en cuanto a las recompensas no negativas, tenemos que si definimos una recompensa cero, pues nuestra gente buscaría el objetivo, sin embargo no asumiría ningún riesgo, puesto que avanzar una etapa no tendría penalidad. Entonces no importaría cuánto tiempo se demorara en llegar a la meta, no va a acumular penalizaciones. El caso curioso está cuando definimos recompensas positivas, porque pues, en este caso nuestro agente no buscaría el objetivo, puesto que tendría muchísima mayor utilidad si se queda recorriendo las casillas en vez de llegar al objetivo, pues puesto que si llega al objetivo pues ya termina y acumularía muchísimo más si se queda dentro de las casillas. Entonces en este caso si estamos en esta posición, él preferiría seguir, seguir avanzando hacia la derecha, estrellándose contra el muro y continuar en la posición. Y si estaría cerca no a la meta, preferiría retroceder, preferiría irse y seguir en el sistema acumulando recompensas que vendrían siendo mucho mayores que llegar a la meta. Ahora, para establecer la política, es decir, la acción que maximiza la utilidad, debemos tener en cuenta una restricción, y es que se deben definir políticas estacionarias. ¿Esto qué quiere decir? Son políticas que no cambian con el tiempo. Y para ello tenemos que definir que no hay un límite de tiempo para alcanzar el objetivo. Ahora, si suponemos esta restricción, si suponemos entonces que las políticas son estacionarias, tenemos dos maneras de calcular la utilidad. Una es con la utilidad aditiva y la otra es con la utilidad descontada. Ahora, en cuanto a la utilidad, habíamos dicho que la utilidad se definía como la suma de recompensas de cada estado. En ese sentido, pues definiríamos la utilidad como la suma de las recompensas de cada estado por el cual pasamos. Entonces, eso lo vendríamos dando por la fórmula de la sumatoria desde i igual a 0 hasta infinito de las recompensas de los i estados. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos dos problemas. El primer problema es que esta utilidad no converge a nada, porque lo único que haríamos seríamos acumular recompensas y eso tendería hasta infinito. Y pues lo que necesitamos es que tienda hacia un número y obtengamos un equilibrio.
Otro problema que tenemos acá es que la recompensa de un estado actual tendría la misma importancia que las recompensas futuras. Y como lo que queremos es obtener la recompensa máxima en el tiempo inmediato, pues también tendríamos que buscar corregir este problema. Para eso, entonces, podemos definir, bueno, se definió la utilidad ponderada. En este caso, lo que se hizo fue agregar un peso según la importancia de la recompensa en los estados. Entonces, eh, podemos definir ese peso entre 0 y 1, dependiendo de la importancia, y con eso podríamos converger hacia un número y encontrar una estabilidad. El problema que se tiene en la utilidad aditiva ponderada es que tendremos igual número de pesos como igual número de estados y pues, eso pueden ser muchísimos pesos diferentes que tendríamos que ir ajustando a lo largo del tiempo para ir ajustando la importancia. Entonces pueden ser muchísimos pesos de diferentes, pueden ser infinitos, y habría que ajustarlos todos. Eso también es un inconveniente que habría que corregir. De esta manera llegamos a la utilidad descontada, la cual busca que las recompensas futuras aporten menos que las recompensas actuales. Para ello se define un solo peso, que se denotaría como gamma, y tendríamos una suma ponderada exponencial, porque gamma va a variar de manera exponencial. Entonces definiríamos la utilidad como gamma a la 0 por la recompensa de 0 más gamma por la recompensa de 1 más gamma al cuadrado por la recompensa de 2 más gamma al cubo por la recompensa de 3 y así sucesivamente. Entonces, si definimos ese gamma entre 0 y 1, podríamos asegurar que el valor va a converger hacia un número. Todo esto para llegar a las ecuaciones de Bellman, en la cual decimos que la utilidad de un estado está definida por la suma de la recompensa del estado actual más la utilidad descontada de los posibles estados de destino, tomando como acción la acción óptima. Vemos planteada la ecuación de Bellman de dos maneras equivalentes. La única diferencia es que la primera ecuación está en función de la recompensa y la segunda ecuación está en función de la acción. Ambas ecuaciones son equivalentes a la ecuación que vimos anteriormente, a la ecuación de la utilidad descontada. Entonces, si tomamos la primera ecuación, mm, definimos que la utilidad es igual a la suma ponderada de las probabilidades de los estados de destino por la utilidad de los estados de destino. Tomamos la acción óptima que nos dé el mayor beneficio, le restamos un poquitico que viene siendo el peso y a eso le sumamos la recompensa del estado actual. Ahora podemos ver la equivalencia entre la ecuación de Bellman y la utilidad descontada. Para eso planteamos la ecuación de Bellman en función de la recompensa y ejecutamos la opción óptima para el estado S. Acá tenemos la acción óptima. Eso haría que quitemos la función máximo, porque pues ya estaríamos aplicando la acción óptima y llegaríamos al estado S'. Como ya llegamos al estado S',
tenemos que la probabilidad de llegar a ese prima dado que estábamos en S por la acción óptima es igual a 1. Como ya llegamos, de la probabilidad es igual a 1, tendríamos que la utilidad de S sería igual a la recompensa más el producto entre el peso por la utilidad de S'. Ahora tendríamos que hacer la evaluación para el estado S'. Entonces volvemos a hacer lo mismo que hicimos para S, pero en este caso para el estado S'. Entonces planteamos nuevamente la ecuación de Bellman, pero en este caso para S', y hacemos de manera iterativa el mismo procedimiento. Aplicamos la acción óptima, perdón, con eso eliminaríamos el máximo y llegaríamos al estado S2'. Y como ya llegamos al estado de S2', tendríamos que esta probabilidad es igual a 1. Entonces plantearíamos la ecuación de esta manera. Repetimos el proceso para el siguiente estado y así sucesivamente hasta llegar al objetivo. Y con eso encontraríamos la equivalencia entre la utilidad descontada y la ecuación de Bellman. Como vemos, es una suma ponderada exponencial. Para encontrar la utilidad se utiliza el enfoque iterativo. Esto es, aplicamos las fórmulas una y otra vez hasta que se converja a un valor de equilibrio. Esto nos lleva al primer algoritmo de solución, conocido como iteración de valores. Es un algoritmo recursivo en el cual se cambian los valores, está en función de los valores, y en el cual se itera hasta que la diferencia del valor de una iteración y el valor de la siguiente iteración sea menor que un umbral definido. Entonces tenemos que en cada iteración t más 1, para cada iteración t más 1, necesitamos calcular la utilidad de los valores de las iteraciones anteriores para poder llegar a la utilidad de t más 1. Esto lo podemos ver en la ecuación. Tenemos que la utilidad de t la necesitamos para poder calcular la utilidad de t más 1. Este algoritmo tiene una complejidad en tiempo, una complejidad cuadrática, una complejidad de los estados al cuadrado por el número de acciones que se tienen. El problema con este algoritmo es la cantidad de cálculos que debemos realizar. Se debe recalcular todos los valores posibles para todos los estados y muchas veces, aun si la política ya se estabilizó, se siguen recalculando los valores porque el valor todavía sigue siendo muy superior que el umbral. Cosa que no es muy lógica porque lo que nos interesa con los procesos de decisión es encontrar la política. Podemos ver un ejemplo de iteración para el caso de nuestro robot móvil. Si suponemos que los valores actuales son los que están en negro dentro de las casillas, queremos calcular el nuevo valor si tomamos la decisión de avanzar hacia arriba. Entonces en este caso definimos los parámetros, definimos nuestro peso que vale 0,7, definimos un umbral de 1, definimos una recompensa de menos 1. En ese caso multiplicaríamos los valores por las probabilidades que ya conocíamos anteriormente. Eso nos daría 2.5, 6.1, 68. Sacamos la suma, lo multiplicamos por el peso, es decir, restamos, restamos el poco
para llegar al nuevo valor y a eso le descontamos la recompensa, que en este caso es -5. Tendríamos que nuestro nuevo valor es 48.62. En este caso, si al valor actual le restamos el valor obtenido, tenemos que es de 21.38 y eso es muy superior a 1, por lo tanto necesitaríamos seguir iterando. En cuanto al cambio de política, un ejemplo de cambio de política es que si estamos actualmente en la política de avanzar hacia arriba y después de haber hecho el cálculo de todas las posibles acciones y tenemos que de las acciones la mayor sería ir hacia la derecha, pues en ese caso tomaríamos la nueva política como ir hacia la derecha. La idea es mejorar el algoritmo de iteración de valores y esto lo podemos hacer ya que las políticas convergen mucho antes que los valores, por lo cual se llega al segundo algoritmo, que es el algoritmo de iteración de políticas. Este algoritmo se basa en búsqueda local, se inicia con una política aleatoria, se colocan las casillas políticas aleatorias y según la política que se tiene, se calcula la utilidad para cada estado y se itera hasta que ya no puedan haber mejoras, es decir, ya no hayan más cambios en las políticas. Este algoritmo es un algoritmo que sigue siendo cuadrático, sin embargo mejora la complejidad en tiempo porque ya está en el orden de O estados al cuadrado, ya no tenemos en cuenta las acciones. Eso hace que el algoritmo mejore la complejidad de tiempo. Una vez definidas las políticas aleatorias, el cálculo para el estado actual se puede definir con la siguiente fórmula. En este caso, la diferencia con lo que teníamos anteriormente es que ya no tenemos el max. ¿Por qué? Porque en este caso no tenemos que evaluar todas las acciones, sino una sola acción. Esta acción es la que nos define la política. Entonces, para esa política, probamos los diferentes destinos posibles y los sumamos. Ahora, para el caso de actualización de una política, lo que debemos hacer es evaluar cada una de las acciones alternativas y la comparamos con la política que tenemos actualmente y si alguna de las políticas alternativas es mejor que la que tenemos actual, la cambiamos y de esta manera seguimos iterando. Si no es mejor, la política ya quedaría estabilizada. Aquí podemos ver un ejemplo gráfico. A partir de una configuración aleatoria, podemos ver que para la siguiente iteración, de entrada ya hay políticas que se pueden mejorar. Por ejemplo, en este caso, tenemos la política que nos envía directamente hacia el precipicio. Para la siguiente acción, luego de haber calculado las alternativas, se sabe que hay una mejor alternativa que ir al precipicio. En este caso tenemos ir hacia abajo, que es la que tenemos a la derecha. Y en ese caso, en pocas iteraciones, ya hemos cambiado de política y podemos encontrar de esta manera las políticas globales de una manera mucho más rápida que el algoritmo de iteración de valores. Existen algunas mejoras, algunas adaptaciones que se pueden hacer a los algoritmos bases que vimos anteriormente con el fin de mejorar la efectividad de los procesos de decisión de Markov. Los procesos de decisión de Markov se pueden aplicar a diferentes áreas, entre las cuales yo puedo citar la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual, el manejo de inventarios, el control de sistemas de comunicación, el modelado de procesos biológicos, la geolocalización, el control aeroportuario, etcétera. Hay una infinidad de aplicaciones que se pueden tener para los procesos de decisión de Markov.
Dentro de la computación y la robótica podemos encontrar algunas aplicaciones, como por ejemplo los robots guías o los guías virtuales, los cuales reciben visitantes y los guían a través de algún espacio. Robots mensajeros que transportan mensajes u objetos. Robots controlados por comandos de voz. Algunos de seguimiento, otros robots de búsqueda de objetos, etcétera. Finalmente quiero presentarles la bibliografía. En este punto me gustaría resaltar la tercera bibliografía, el blog del profesor José Luis Iglesias. Es un blog en el cual a través de unos videos, de 6 videos en total, presenta de manera fácil de entender, toda la teoría de los procesos de decisión de Markov. Muchísimas gracias por la atención prestada.